con la impedancia, en el generador monofásico, vamos a ver que tenés un generador monofásico. Un generador monofásico, que es ¿cómo lo representás? De esta manera. ¿Qué tiene? Tiene una tensión U y un ángulo de fase. El ángulo de fase puede ser entre 0 y 90. ¿Por qué? Porque este U lo que te está representando es una señal sinusoidal. Pero nosotros las señales seno las representamos con vectores que giran, que los llamamos fasores. Este vector que gira es el que te representa tu señal alterna, onda seno, y está girando. Cuando nosotros le ponemos un ángulo de fase, decimos que lo paramos acá, y es que yo saco la foto cuando el vector está en esa posición y mido el ángulo para poder hacer los cálculos. Pero los módulos son siempre los mismos y los resultados en módulos son siempre los mismos. Lo que cambia es el ángulo de fase. Y esto está siempre girando. Nosotros le sacamos una fase. Cuando decimos que la fase UR yo la dibujo cuando está en 90, es que freno mi sistema, saco la foto cuando está acá. Y digo, esto que está acá es la tensión de fase URN. No sé lo que pasó. Ah, cambió el color. A ver si lo puedo. No lo puedo cambiar. Ahí está. Dejamos así. Esto que está acá es, para mí ahora, URN. Yo le cambié la fase, y esta fase, cuando tiene un valor, tiene un módulo de U, este URN tiene un módulo de U como valor, un módulo, y el ángulo se lo puse en 90 grados, porque le saqué la foto ahí. En el sistema trifásico, nosotros tenemos 3 generadores en el circuito eléctrico. Tenemos 3 generadores. Si a este lo llamé el generador R, y yo uso secuencia directa, la dibujo, RCT. Si yo acá dibujé la fase R, y yo me quedo mirando acá, la fase R pasó por acá. ¿Y por dónde pasó por acá? Y si yo cuento desde acá, este ángulo es 90. Ahora, me dicen que es RST. O sea que tengo que tener otro generador, que va a tener este mismo valor, este mismo módulo, o sea, todos valen lo mismo, pero lo voy a llamar, en lugar de llamarlo URN, lo llamo S. Entonces será USN. Y este es otro generador, pero la tensión que entrega este generador está corrida 120 grados. O sea, a ver, si hago un dibujo de yo es como que lo que estoy haciendo es esto. Mi primer generador. Yo dije que pasaba cuando estaba ahí en 90 grados. Entonces tengo una señal seno, que el valor máximo está acá, y después sigue dando vueltas. Pero yo arranqué acá, cuando tenía su valor máximo, que es el que marqué. Entonces, a partir de acá, de este origen, 120 grados por acá,
me va a aparecer la otra tensión, que la voy a llamar S. O sea que S va a estar desfasada 120 grados con respecto a la que yo tomé, que es el máximo. Esta que está acá estaría pasando, bueno, esta estaría siguiendo. O sea, esto es lo que estoy dibujando. La voy a dibujar con 0 grados. Con 0 grados creo que me van a entender mejor qué es lo que estoy haciendo ahí. Vamos a repasar de nuevo. Vamos a repasarlo de nuevo, pero vamos a usar los 0 grados. Si yo represento tres ondas seno desplazadas 120 grados, yo siempre acá voy a tener el tiempo, este eje, y acá voy a tener los valores máximos de la tensión, porque acá voy a tener la tensión como varía con el tiempo. Entonces, si yo digo que la secuencia es RST y empiezo a contar el tiempo acá, y empiezo a contar cuando la tensión vale 0, ¿quién aparece primero? Aparece R. A partir de ese punto, a los 120 grados, voy a tener el otro generador que me va a estar entregando una tensión, la misma, pero separada, 120 grados, que es S. Pero ustedes fíjense en que este punto, que por acá tendrá el mismo valor, está también separado 120 grados. Está siempre todo separado 120 grados. Y después va a aparecer la última, que va a ser la T, que va a estar a 120 grados de la verde y por lo tanto a 240 grados, de a 240 grados de la R, a 240 grados de la R. Esta es la R, este es el generador S, y después aparece acá la otra fase. Todas con la misma amplitud, y todo esto se repite en el tiempo. Pero yo dibujo una sola, pero todo esto que está acá se está repitiendo y se está armando para un lado o para el otro. Esta sería la T. Y esta sería mi secuencia. Y esto que tengo acá es, para que quede claro, es URN. Esto que tengo acá es USN. Y esto que tengo acá es UTN, porque yo cuando represento mis generadores, yo represento el generador trifásico, yo el generador trifásico lo represento con una fase, y esto digo que es URN. Después lo represento con otra fase. Y esto que tengo acá es USN. Y después lo represento con la última fase, que es UTN. Entonces, yo conecto, estoy representando al generador como si fuesen el generador trifásico, un único generador trifásico, lo estoy dibujando como si fueran tres generadores que generan tensiones distintas, U, SN. Perfecto. Entonces, esta es la fase R, la fase S,
la fase T, y en el centro, unidos, tengo el neutro. ¿Por qué tengo el neutro? Porque yo cuando conecté mis generadores, están conectados así, positivo, negativo, todos los negativos están unidos en un punto común. Y estas son las tensiones que nosotros dibujamos. ¿Mm? Las tensiones que nosotros dibujamos recién en el ejercicio son estas. Pero ¿qué pasa? Vean, yo, si me imagino que todo lo que tengo acá lo cierro, todo lo que tengo acá lo cierro y digo que esto es, a ver, un generador, todo esto lo cierro y digo que es un generador, y yo saco un cable al exterior, hago una bornera. Acá. Entonces miren, esta bornera, la bornera R, esta que está acá es la S, y la última que voy a sacar acá abajo es la T, y después tengo una que es común a todas, el neutro. Entonces, si yo pongo un voltímetro acá, un voltímetro acá, un voltímetro acá, todos estos voltímetros que yo puse me van a estar marcando la diferencia de potencial, me está marcando la diferencia de potencial entre URN, en este caso sería USN, y el último sería la diferencia entre UTN. Pero tengo 1, 2, 3, 4 bornes. Bien. Yo entonces me puedo preguntar qué pasa si conecto un voltímetro entre este punto y este punto. Un voltímetro acá. Me puedo preguntar qué pasa si conecto un voltímetro acá. Y después puedo conectar, mira, conecté entre un voltímetro, entre U, RS, conecté un voltímetro entre UST y me falta conectar un voltímetro entre UTR. O sea, con esto les quiero decir que tenemos 1, 2, 3 tensiones y después tengo 1, 2 y 3, que van a ser distintas. A estas tensiones son las que yo llamo las simples, y estas tensiones de acá son las que llamo compuestas. Hay un video donde se muestra, en una clase nosotros hicimos que esta diferencia de potencial, por ejemplo, URS, es la diferencia de potencial entre UR menos US. Entonces, se pasa esto, pasa que en el sistema conectado de esa manera, se cumple esta condición que vimos acá. Se cumple esa condición, que la tensión compuesta
es raíz de 3 la tensión de fase. Tengo dos valores de tensiones en módulo. ¿Qué pasa si el mismo generador, este mismo generador que está acá, este mismo generador que está aquí, en lugar de dibujarlo en estrella, este sería un generador en estrella, ¿no es cierto? Este generador lo dibujo en triángulo. Entonces pongo generador conectado en triángulo. Y bueno, había dicho que la fase R, ahora si lo conecto en triángulo voy a tener esto. U, RS, acá tendría R y acá tendría S. Acá tendría este sería S, perdón. Siguiendo la secuencia de fase, este sería T. Entonces, esto que está acá está mal. Este sería UTR, este sería URS y este sería UST. Entonces, miren acá, en este generador, ¿cuántas conexiones tengo? Tengo solamente 3 conexiones, no tengo neutro. Este generador no me sirve. Acá yo tengo, acá en este generador tengo monofásica, yo puedo sacar una sola fase y puedo tener trifásica. Puedo tener 220 y puedo tener 380, si yo tengo el generador así. De esta manera, voy a tener solamente 3 tensiones, que pueden ser 220, que pueden ser 380. Esto que está acá, voy a tener solamente 3 tensiones. En una época existió esto. En una época, y capaz que todavía hay en la ciudad de Buenos Aires, algunos barrios de que tienen esta distribución, que se la llama 3 por 220. Porque depende de lo que hay acá adentro, es la tensión que genero. Pero acá lo único que voy a generar son 3 tensiones nada más. No voy a tener este tipo de generación donde puedo obtener yo 2 tipos de tensiones. Puedo sacar 380, en el caso práctico, como es la distribución, o puedo sacar 220. Acá, si yo el generador lo conecto de esta manera, no tengo neutro. Al no tener neutro, entonces no tengo esta facilidad de distribuir las tensiones. Entonces nosotros lo que hacemos en todos los ejercicios es usar siempre este tipo de representación del generador, donde se me plantean 3 tipos de tensiones. Y esas tensiones que se presentan, como si vean ustedes que las tensiones simples que dibujé acá, ya se complica, si tengo que representar en formas de sinusoides estas tensiones compuestas, se me complica más el diagrama. Por eso usamos los diagramas fasoriales. Y si ahora nosotros vamos a esta representación que yo tengo acá, y yo me paro acá en este punto, donde URN pasa por 0, y la dibujo, entonces yo puedo tomar un par de ejes, tomo mi par de ejes acá,
Bien. Y represento URS en este punto que marqué en violeta cuando pasa por 0. Bueno, primero represento URS. Lo represento y URS estaría acá. Bien, está pasando por 0. Después, perdón, URN. Después yo digo, yo estoy mirando mi sistema desde este punto. Este es el origen. Esta es la fase R. ¿Qué me dicen que viene después? En lo que yo estoy usando, una secuencia directa, que es R, S y T. Viene la S. Y yo ya representé a esa sinusoide con este fasor que tiene un ángulo 0. Y ahora voy a representar a la otra sinusoide, S, con otro fasor, pero que va a estar 120 grados atrasados. ¿Y qué quiero decir que va a estar 120 grados atrasado? Que si yo estoy mirando de acá y primero pasa R, después ¿quién va a tener que pasar S? Entonces S está por acá, 120 grados, y esto es USN. Pero vean, este módulo es igual a este módulo. Y después el último que pasa va a ser el T, que va a estar a 240 de este y a 120 de este. Por lo tanto, el último va a estar dando vueltas por acá, que va a estar a y este sería UTN. Y este punto que tengo acá representado sería el neutro. Y ese neutro que está acá es esto, lo que yo dibujé acá, es este neutro. Y ustedes vean, esto está girando en este sentido. Acá les pongo la última que está girando en este sentido. O sea que yo puedo pararme, por ejemplo, decir, URN la voy a dibujar cuando pasa por acá, a URN. Por lo tanto, S va a tener que estar separada con respecto a R también en 120. Y con respecto a T, también va a tener que estar separada 240. Siempre va a estar separada. Y todo dependiendo de donde yo lo ubique al vector. Entonces me encuentro que dibujar el otro vector es igual que dibujar esto, pero todo corrido 120 grados. ¿Cómo sería? Perdón, 90 grados. Yo acá pondría URN. Acá va a venir entonces USN. Y acá va a venir UTN. Esto va a seguir siendo el neutro siempre. Y esto va a estar girando en este sentido. Y esto va a la secuencia RST. Si yo me paro acá, ¿quién pasa primero? R. Y después, ¿quién tiene que venir si todo esto gira en este sentido? S. Bien, y después T. Listo. O sea que eso significan tensiones simples y tensiones compuestas. Y los dos tipos de formas que tengo yo de conectar los generadores.
¿Eso cómo se obtiene? Bueno, nosotros esquematizamos al generador como 3 generadores monofásicos, pero si vamos a máquinas eléctricas y cuando vean generadores se van a encontrar que son bobinas que están separadas 120 grados, vamos a ver el caso sencillo, un imán donde tengo un Mm. rotor con 3 bobinas separadas 120 grados. Y esas bobinas tienen principio y fin. El fin de cada bobina lo 1, que sería esto, el fin de cada bobina lo 1, y sería el neutro. Si yo no uno el fin de cada bobina, obtendría estas conexiones. Entonces, cuando hablamos de tensiones simples y compuestas, estamos hablando de un generador que disponemos de que está conectado en estrella y tenemos 4 puntos de conexión. 4 puntos de conexión. RST más neutro. 4 conductores. Generador en triángulo, 3 conductores. Y acá la única tensión que hay, miren, acá solamente hay U compuesta. Solamente. Bueno, quedó un poquito más claro esto, viéndolo un poquito más, lo van a comprender bien, pero creo que avanzamos un poquito en la comprensión, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, bueno, Sí, entendí un poquito más. Gracias. bueno, es cuestión de ir haciendo ejercicios e ir viendo, repasar los videos anteriores, sobre todo cuando empezamos con trifásica, que es generación bifásica y después introducción trifásica, y ahí ya con esta explicación y lo que hay ahí, seguro que lo van a entender bien. Bueno, para terminar con el ejercicio, lo único que me queda calcular es las corrientes de línea, IR y S y T. Pero vean ustedes, que fue ahí donde hicimos la pausa, hizo la pausa, que yo los decía justamente acá, de que entre los extremos del generador y la carga está la línea, esta es la línea, acá está la otra línea, que es el neutro, perdón, la otra línea y la otra línea de acá. Y que estas corrientes, la suma me va a dar la corriente del neutro, por Kirchhoff. Entonces, la tensión que va a haber en cada una de las cargas va a ser directamente la tensión del generador. URN, USN, perdón, UTN es esta. Y la que tengo acá va a ser USN. Entonces, calcular las corrientes es muy fácil porque es la ley de Ohm. Entonces, vamos a ir acá abajo, a ver, acá, sí, después de esta explicación, y calculamos las corrientes. Entonces calculamos las corrientes de línea. Entonces, como calculamos las corrientes de línea, yo voy a calcular que IR directamente va a ser URN sobre Z, que está en R, pero son todas iguales. USN, USN sobre ZDS, e IT va a ser UTN sobre Z de T. Y le pongo que son todos fasores estos. Bien.
Entonces, de acuerdo al ejercicio, ZR, ZS, ZT, valen todo lo mismo. Valen todos Z, que son todos lo mismo. Todo esto puedo decir que es Z porque valen lo mismo. Y Z tiene un módulo que vale 2 y un argumento o ángulo que vale 30. Y estas son los ohms. Bien, entonces, QRN, nosotros dijimos que era el módulo de 120 con el ángulo menos 90, dijimos que tomábamos. USN es 120 con el ángulo de 30 y UTN 120 con el ángulo 150. Entonces, miren, yo acá calcularía los valores reemplazando, que serían 120 ángulo menos 90 dividido, perdón, ¿era 230 la impedancia o era 20? Era 20. Era 20. Ahí está. Entonces pongo 20, ángulo menos 30, 120, y acá SN es 30, y el ángulo es, perdón, la impedancia es 20 menos 30, y acá tengo 120, y acá tengo el ángulo 150, dividido de nuevo 20 menos 30. O sea que esto me da 6 con ángulo de menos 60. Esto me da 6 con ángulo 60 porque los módulos se dividen. 120 dividido 20. Y el ángulo es menos 90 menos 30, o sea, me queda menos 90 más 30 menos 60. Acá sería 30 menos 30, que sería 30 más 30, 60. Y acá sería 6, 150 menos 30, que sería la suma. 150 más 30 sería 180. Y ya tengo calculadas las corrientes. Hago una línea para que no se mezcla, porque estos son ampere, 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 volt sobre ohm, volt sobre ohm, volt sobre ohm. Bueno, y les dejo a ustedes para que repasen y saquen conclusiones de que yo puse que la corriente de neutro tiene que ser IR más IS más IT. Y quiero que lo analicen acá, cuánto va a ir la corriente de neutro si yo reemplazo sería 6, esta me daba menos 60, más 6, esta me daba 60, más 6, ustedes miren que los módulos
son todos iguales y habría que ver cómo están ubicadas esta corriente, pero si dibujan los módulos, perdón, si dibujan los vectores con los ángulos que nos dio acá y sacan la resultante, van a ver en un sistema, en estrella, en un sistema con carga en estrella, con carga equilibrada en estrella, la corriente de neutro siempre vale 0. Siempre vale 0. O sea que la cuenta que me tiene que dar ahí, vale, la cuenta que me tiene que dar ahí es 0. Y eso es siempre en un sistema trifásico, donde se encuentra que la carga está equilibrada y conectada en estrella. Bueno, acá vamos a hacer un alto acá, así repasamos la próxima clase, y nos faltaría el diagrama fasorial, y vemos el diagrama fasorial. Bueno,